¿Qué onda? ¿Cómo están? Estoy aquí con Tito Quirós, buen amigo, director de Benning, director de Juventud en Ritmo, conocido ahorita por lo que hizo hace unas semanas de entregar una Biblia al presidente. Es padre porque yo lo conozco ya de hace años y ver a un amigo ensenadense cristiano que haya podido hacer algo que haya generado tanta audiencia a nivel nacional, pues es padrísimo, y ahora poder tenerlo aquí en estudio y saber un poco más de la historia, de cómo llegó a ese momento. Tito, ¿cómo estás? Muy bien, pues mucho gusto de estar aquí contigo, Johnny, y pues a todos los que nos están escuchando, muchas gracias. Les mando un abrazo y pues empezamos el testimonio, Sí, entrevista. sí, lo que quiero saber es un poco de la historia. ¿Cómo se dio lo del premio de la juventud? ¿Cómo te contactaron? ¿Cómo recibiste la noticia? Ok, claro que sí. Fíjate, yo no tenía ni siquiera idea de que íbamos a ganar un premio nacional a la juventud. Cuando te dedicas al amor y al servicio, simplemente lo haces, porque el semáforo siempre está en verde para ayudar a alguien más, ¿no? Entonces, para nosotros fue sencillo, somos un equipo de trabajo, más de 42 maestros, y pues estábamos ayudando, y consideraron las administradoras de la academia involucrarme en este galardón. Y hace 2, 3 semanas me hablaron y me dicen, ¿sabes qué? A las 6 de la mañana, porque allá en el DF yo imagino que era más tarde, y me dicen, Tito, acabas de ganar el Premio Nacional a la Wow. Juventud, ¿no? No tenía ni idea, no sabía qué requería el premio, no sabía qué hacer, pero me dicen, en un correo te llegaron los boletos, y no tenía ni siquiera el correo, a las muchachas se les olvidó la contraseña. Entonces fueron muchas cosas, no tenía ni idea qué era ganar el Premio Nacional a la Juventud. Es más, era más factible que me ganara una licuadora o un microondas a un premio nacional. Sí, y entonces, ¿fuiste al DF? Así es. Y cuéntanos un poco de la experiencia. ¿De dónde nació la idea de darle una Biblia al presidente? Ok, previo a eso, pues me sentía contento de haber ganado algo, para empezar. Nunca gano nada, así que dije, órale, ganamos algo. Y dije, bueno, cuando alguien te invita a cenar a su casa, llevas un pastel o algo, ¿no? Y como en forma de gratitud. Y yo dije, ¿qué le puedo llevar al presidente si nos va a honrar con un premio tan grande, el máximo premio a la juventud? Dije, pues algo que cambió mi vida fue la Biblia. Y al momento en que yo empecé a leerla, empecé a entender todo eso que hace que el amor y el servicio tenga sentido. No puede haber amor y servicio sin un conocimiento previo de Cristo y de una identidad en Él para poder establecer el reino. Entonces, cuando digo, bueno, ¿qué le llevo? Yo dije, lo más importante para mí ha sido una Biblia. Entonces, fui con el Juve y le dije, oye, Juve, ¿qué onda? ¿Me ayudas a tener una Biblia? Y escogimos una Biblia entre los dos, que fue la Biblia de los discípulos, y le pusimos el nombre de Enrique Peña Nieto, presidente de México, y me la llevé sin siquiera tener idea de lo que iba a pasar. Simplemente fue como a Nehemías, que Dios pone un sentimiento en su corazón. Yo sentí en mi corazón de honrar a nuestro presidente con una Biblia. Una de las cosas que tú y yo hemos hablado es que nos frustra a los dos que tanto se ora de avivamiento y Dios cambia a México, y parece ser que los cristianos son los que hablan peor de las autoridades y específicamente del presidente. ¿Cuál ha sido la respuesta entre la comunidad cristiana de un cristiano llevarle una Biblia al presidente? Bueno, ha sido muy buena. He recibido más de 50,000 mensajes. Realmente veo un avivamiento en todas las congregaciones cristianas, pero a mí me gustaría motivar mucho a todas las congregaciones a apoyar a sus líderes. Estamos acostumbrados a literalmente destruirlos, y las universidades tienen como eslogan, ¿sabes qué? El liderazgo. Es más, te ponen al monito así enfrente y un montón siguiéndolos, y se forma como que el liderazgo es algo que quieres tener, que quieres obtener, pero ningún libro te habla de la realidad del liderazgo como la Biblia. Y la Biblia habla de Cristo, el único hombre que pudo dividir la historia, científicamente comprobado, históricamente comprobado. Sí. A mí me gustaría invitar a las congregaciones a que amemos a nuestros líderes, que realmente hay muchos pastores que están siendo destruidos a través de la crítica, y esa es la realidad del liderazgo. Cuando tú entras en el liderazgo, la crítica va a venir, y a pesar de la crítica tienes que seguir sirviendo en amor, y ese conocimiento de la identidad en Cristo es lo que nos hace y nos permite poder crecer.
Sí, perdón. y poder seguir sirviendo. Algo que me sorprende de los autores de la Biblia, específicamente Pablo, es que tanto en Romanos como en Primera Timoteo, en Romanos dice honra a los líderes, obedece a los líderes, y en Primera Timoteo dice que oremos por los líderes. Y es interesante que el César en los tiempos de Pablo era Nerón, que estaba quemando a cristianos, que odiaba a los cristianos, que estaba empezando con una persecución masiva. Y si alguien en la historia pudo criticar a su líder, hubiera sido Pablo. Pero en vez de criticarlo, dice, hónralo. Dice, es más, dice, le debes honra. Y dice, ora no solamente por el líder titular de la nación, sino por todos los líderes que puedan conocer a Jesús. Y ese eslogan que tienes de menos crítica, más servicio, sé que mucha gente lo puede ver como, ay, sí, como eso funcionaría en un mundo perfecto, pero ese no es un mundo perfecto. Pero al mismo tiempo, el tener una vida de servicio en vez de crítica produce más cambio que crítica, ¿no? Así es. Entonces cuéntanos ya un poquito más de la historia específica de cuando llegaste al DF, de cuando pudiste conocer al presidente, esa conversación que pudiste tener con él. Ok, bueno, mira, es realmente increíble cuando te pones a pensar que hay 28.2 millones de jóvenes en México. De esos 28.2 millones, 28,000 metieron proyecto. De esos 28,000, 15 quedamos. Y de esos 15, solamente uno podía hablar con el presidente. Entonces, desde que llegamos, el Instituto Mexicano de la Juventud nos trató súper bien. Tuvimos varias actividades en donde el liderazgo se iba desarrollando, y siempre les estoy hablando de Cristo. ¿Saben qué? Si hay una razón por la cual estoy aquí, es por Cristo. Recuerdo la primera vez que llegamos al DF, estaba mi nombre en un cartel y también el de Jordi Muñoz. Y Jordi es un empresario multimillonario que creó los drones también de aquí en Ensenada. Y yo le dije a mi maestra, no soy nadie, no sé qué estoy haciendo aquí. Y ese fue mi primer sentimiento, ¿no? Me hice chiquitito. Y ahí fue donde Dios mostró su gracia para conmigo. Y te puedo decir, Jonathan, que todas las noches hubo lágrimas en mis ojos de la presión y de tener que ser obediente y tener esa timidez y no saber cómo hablar, no saber cómo hacerlo, nunca haber ido al DF, es totalmente diferente, nunca haber estado con un presidente y tener que ser fiel a lo que Dios está poniendo en tu corazón. Entonces, pues yo sabía que traía la Biblia, yo sabía que traía un compromiso para con Dios y que tenía que cumplir. Se va dando todo, al final quedamos dos. Cuando escuchen el discurso, no lo he platicado esto, menciono a Bernardo. Y Bernardo era la otra persona que estaba conmigo, que probablemente íbamos a dar el discurso. Yo lo escucho a él y digo, ¿sabes qué, Bernardo? Pues tal vez, ve tú. Entonces me dicen, no, ahora te queremos escuchar a ti. A la mitad de mi discurso, pues yo agarré mi violín y toqué la cucaracha, ¿no? Y empecé a hablar. Y a la mitad de mi discurso, Bernardo se para llorando y me dice, Tito, los jóvenes de México te tienen que escuchar. Entonces, él me da la oportunidad y por eso en mi discurso lo honro diciéndole, ¿sabes qué, Bernardo? Gracias por esta oportunidad. Y de ahí, pues, se fue dando, nos llevan, Johnny, con guardia presidencial durante todo el transcurso hasta Palacio Nacional. Entramos y hubo como 7 puntos de revisión en donde todo nos quitaron. Nos quitaron, si íbamos plumas, monedas, carteras, absolutamente todo, celulares, no podíamos traer nada. Y en uno de los últimos puntos fue donde he platicado esta historia, donde llega uno de los guardias y me dice, ¿y tú qué eres? ¿Eres cristiano o qué? Y yo le digo, sí, soy cristiano, soy pastor, amo a Cristo con todo mi corazón, y mira, traigo una Biblia para el presidente, tiene su nombre. Y me voltea, sonríe y me dice, yo también soy cristiano, pásale. Y me quitó todo lo demás, a excepción de la Biblia. Ahí es en donde entendí que había un plan. Ahí es en donde dije, ay, Dios mío, ya entré con la Biblia. Nadie traía nada y yo traía mi Biblia, ¿no? Y recuerdo que nos pasan como unos camerinos y un amigo mío abre la Biblia y me dice, oye, pero no tiene nada escrito, si se la vas a dar, pues ponle por lo menos que pues tú se la estás dando, ¿no? Y en eso entra una señora que yo no sabía quién era, pero era Rosario Robles. Entonces yo llego y le digo, señora, ¿no tendrá una pluma que me preste? Porque nadie traía nada. Entonces, claro que sí, mijito, y me da una pluma, ¿no? Entonces abro la Biblia y le pongo, señor presidente, este libro cambió mi vida, me enseñó a amar y servir a pesar de la crítica. Siga adelante, Tito Quiroz, Premio Nacional a la Juventud, ¿no?
De ahí, pues teníamos un protocolo donde nada más podíamos hablar 2 segundos con el presidente. Entonces yo nada más podía llegar, saludarlo y decirle, Tito Quiroz, Ensenada, Baja California, ¿no? Pues resulta que cuando yo veo al presidente entrar, veo a una persona que necesita compasión. Yo sentí compasión en mi corazón y lo vi y vi cómo él se acercaba a todos los jóvenes saludándolo. Y cuando me da la mano, yo le volteo la mano y le pongo la Biblia y le digo, señor presidente, este libro me enseñó a amar y servir. Y empezamos a platicar del plan de salvación. Cuando volteo y veo al presidente los ojos, tenía los ojos cristalinos. Le di un abrazo. Ahí fue cuando se rompe el protocolo, ¿sabes? Porque nadie puede acercarse al presidente. No hay manera de ni siquiera que le pongas el brazo. Claro. Mira, ni siquiera mi violín iba a ser permitido entrar a la hora de exponer mi discurso. Entonces, ahí fue donde el presidente me agarra el brazo y voltea y dice, esta fotografía no es para ustedes, los voy a llevar a mi oficina, a un lugar mejor. Y mientras íbamos, el presidente me iba agarrando el brazo e íbamos platicando y yo le iba comentando acerca del liderazgo. En mi caso, Dios me dio liderazgo, yo nunca lo busqué. Y tu caso también, en el caso de tu papá también. Hemos sido líderes porque Dios nos ha dado gracia para poder llevar a las personas a Cristo. Y le iba platicando a nuestro señor presidente acerca de qué es liderazgo, cómo lo veíamos nosotros desde una perspectiva del amor y el servicio. Y se escuchaba y se veía interesado todo el tiempo. Resulta que me sientan al lado de nuestro presidente y al lado estaba pues Rosario Robles, la persona que me había prestado la Biblia. Ahí fue donde me di cuenta quién era ella. Y mientras estábamos en el podio, el señor presidente voltea y me dice, Tito, me regalaste una Biblia. Y yo lo veo a los ojos y le digo, sí, señor presidente. Y se voltea otra vez y como a los 3 minutos se voltea otra vez, me agarra el hombro y me dice, ¿por qué me regalaste una Biblia? Le digo, señor presidente, porque hay gracia para usted también. Y fue un momento como tan fuerte en donde se empezó a sentir la presencia de Dios en Palacio Nacional. Wow. Era tan increíble que ya cuando me dice, ¿sabes qué? Pásale. Y el caminar en ese escenario hasta llegar al micrófono, te tiembla todo, Johnny, te tiembla todo. Me imagino. Vas siendo obediente nada más. Es lo único que tienes, obediencia. Llegas, se van a dar cuenta que alguien trae mi violín, porque yo no podía tener mi violín cerca del presidente, y empieza el discurso. En el discurso ninguna palabra fue cambiada, solamente no me dejaron decir Dios, porque era un discurso público. Y bueno, pues lo cambié por amor y servicio, ¿no? Y mientras empieza el discurso empezamos a dar todo esto, toco mi violín, empiezo a hablar, les platico la historia de mi vida. Y cuando me doy cuenta, el empezar a escuchar, el sollozar de las personas, yo escuchaba que lo único que hice fue bajar mi frente y empezar a orar por los jóvenes, por nuestros gobernantes y por la nación. Y volteo y sigo con el discurso y veía a la gente llorar. Era tan fuerte la presencia de Dios en Palacio Nacional, como ni siquiera yo nunca la había experimentado. Es más, te puedo decir que no sabía qué estaba pasando. Yo terminé y así como sacadísimo de onda, no porque no supiera qué estaba haciendo, es simplemente esa identidad en Cristo, en establecer el reino. Cuando Juan el Bautista predicaba, él predicaba para el perdón de los pecados, pero Cristo viene para establecer el reino de una manera totalmente increíble. Y me dicen, Tito, ¿por qué no le dijiste otra cosa? Porque mi identidad en Cristo no me lo hubiera permitido en la obediencia. Salimos, el señor presidente, empezamos a platicar. Yo te puedo decir que al final de esto había una amistad y nos llevó a sus oficinas y todo. Y pues ahí yo todavía no me había dado cuenta del impacto que había creado. ¿Sabes qué? Yo nada más dije, bueno, fui obediente, hasta aquí yo cumplí con el deseo que Dios había puesto en mi corazón y se acabó. Es algo normal, siempre pues hablar de Cristo se vuelve en algo cotidiano cuando te dedicas al amor y el servicio. Entonces ya cuando veo que salimos y todas las cámaras, más de 40 cámaras estaban alrededor de mí, ahí fue cuando luego había Guardia Nacional conmigo, ya fue cuando dije, Dios mío, algo está pasando, ¿no?
Salgo de Palacio Nacional, nos llevan a comer y de ahí ya nos llevan en un carro también especial para el aeropuerto. Y en el aeropuerto ya había salido con Lolita Ayala, entonces ya había gente que se tomaba selfies conmigo, que es muy extraño. Nos venimos de Tijuana y llegamos a Tijuana y también salimos y había personas que querían selfies y todo. Yo como que no entiendo qué está pasando, ¿no? Y llego a Ensenada, me duermo y al día siguiente ya los medios de comunicación en mi casa, ¿no? Ya leo CNN, Proceso, Aristegui, me entero que mi cara está en todos los periódicos de México, estoy en todos los medios de comunicación y digo, Dios mío, ¿qué pasó? No tenía ni idea. Y ahí fue cuando pues ya ahorita estoy contigo dando esta entrevista, he dado más de 60 entrevistas y he recibido más de 50,000 mensajes, pero todos en unidad y en amor. Al principio, y sí quiero platicar esto, los medios de comunicación querían saber, querían entender por qué yo le había dicho al presidente que no le hiciera caso a la crítica y venían con una intención de ver el por qué y cómo utilizar eso para llegar a más personas. Y yo me acuerdo orar y le dije, Dios mío, dame palabras para poder suavizar el corazón de estas personas. Y las entrevistas se fueron dando y me empezaron a hacer preguntas muy difíciles y Dios me dio la respuesta para cada una de ellas. Es esa identidad en Cristo que te lleva a estar con el presidente. Es esa identidad en Cristo que te lleva a una cárcel. Esa misma identidad te ayuda a darle de comer a alguien que no lo tiene. Entonces, esa identidad es la misma que tú tienes, es la misma que yo tengo, que todos tenemos y que podemos alcanzar. Y ese es un cristianismo real. A mí me gustaría motivar a los jóvenes a que, ¿sabes qué? Motívate en el mismo liderazgo de tu iglesia. Ahí puedes empezar. Antes de que generes una crítica, mejor ama y sirve. Vamos a cambiar este mundo y este México rompiendo paradigmas, sobre todo en el servicio, en nuestra forma de ver la vida. Oye, qué padre todo lo que me comentas, qué evidente que la mano de Dios estuvo ahí contigo en todo ese proceso. Quiero terminar hablando un poquito acerca de Juventud en Ritmo, acerca de lo que haces aquí en Ensenada para que la gente pueda estar un poco más enterada más bien de tu proyecto. No es personal porque es muy grande, pero el proyecto que Dios te ha dado. Mira, Juventud en Ritmo, como las personas que me escuchan de aquí en Ensenada saben dónde está Lámbar y Ruiz. Empezamos en un garage y nuestra intención simplemente fue, al principio, servir a mi familia, porque mi papá estaba muriendo de cáncer y había pues situaciones muy difíciles. Nunca pensé que fuera a crecer tanto, pero la academia el primer año tenía más de 100 alumnos, al tercer año ya teníamos más de 600, entonces era nuestra responsabilidad de darle algo a Ensenada. Y fue como llegamos a las cárceles, asilos, centros de rehabilitación, Casa Horizonte con Jesse. Tenemos a más de 300 niños becados que no pagan absolutamente nada, les damos el instrumento, les damos clases particulares y podemos ver cómo avanzan. Juventud en Ritmo fue gracia de Dios para el ministerio que empezamos, que se llamaba Benning Academia de Música, como mi maestra que me dio clases cuando tenía 7 años, cuando mis papás misioneros llegan a este orfanatorio. Siento que Juventud en Ritmo es simplemente la expresión de Dios en el ministerio que nosotros tenemos y es la unidad de todos. Juventud en Ritmo no se debe de sentir como algo personal, se debe de sentir como algo que tú puedes tener en esa identidad en Cristo. Y bueno, creció tanto después de lo de la Biblia con el presidente, porque muchas personas nos han preguntado que pues lo que queremos hacer ahora es una red nacional de jóvenes en donde nosotros podamos tener una voz y podamos tener y cambiar políticas públicas también, que puedan escuchar a los jóvenes, no solamente que creemos en Cristo, pero que tenemos una voz y que nuestra edad nos identifica en un periodo en este tiempo. Queremos hacer una diferencia. Y de ahí nace Juventud en Ritmo, de dar clases en cárceles y disminuir la cantidad de jóvenes que habían en esa cárcel, ahora a nivel nacional, dedicarnos a amar y servir antes de dar una crítica. Y si damos una crítica, que sea fundamentada y motivada para el bien de los demás. Super Tito, soy tu fan, soy bien orgulloso de ti, ya te lo he comentado, pero
a lo mejor si no son de Ensenada no saben eso, pero la última noticia nacional que tuvimos de Ensenada fue muy triste de personas que humillaron a un indigente y me rompió el corazón porque yo amo Ensenada muchísimo, los que me conocen saben eso, y que la siguiente noticia nacional sea un joven cristiano representando a nuestra ciudad, dándole una Biblia al presidente, y no, eso la verdad está padre. No le quiero restar nada de eso, pero el impacto que tuvo en el presidente fue realmente lo excepcional ahí. Entonces, de parte de la comunidad cristiana en Ensenada y realmente toda Ensenada, te doy las gracias y estoy muy ansioso por ver cómo se desenvuelve todo esto. Así es, y yo también te felicito, Johnny. Has sido un joven que ha tenido movimiento, que ha llevado a muchos jóvenes a Cristo y que tiene muchas actividades aquí en la ciudad de Ensenada, y pues les mando un saludo a toda la Iglesia Horizonte y gracias por la oportunidad que me dan de poder estar aquí, de servir y poder estar juntos, y estamos en el mismo camino, así que a seguir adelante. Dios los bendiga y les mando un abrazo.